Tengan todos ustedes muy buenos días. Hemos venido hoy para compartir con ustedes la palabra de Dios. En estos meses que vivimos, los últimos del año, suelen ser siempre un tiempo en el que las personas comienzan a recapacitar, comienzan a pensar acerca de sí mismos, qué han hecho en el año, qué piensan hacer el siguiente año. Y quisiéramos nosotros que consideren también muy especialmente a Dios en estos días en los que vivimos, en los que claramente las señales de los tiempos están cumpliendo más aceleradamente. Y antes de entrar de lleno a lo que hoy queremos compartir con ustedes, quisiera también explicar la razón de por qué salimos a las calles a evangelizar. Mucha gente dice, hacen bulla, molestan y muchos otros tipos de expresiones contra las personas que predican en las calles. Sin embargo, déjame decirte algo. En muchos lugares de Europa se prohibió la evangelización en las calles, se prohibió incluso las oraciones, así fueran en silencio, se prohibieron en muchos lugares de Europa. El resultado de esto es que Europa hoy está invadida de musulmanes, donde ya no se puede predicar ni orar en las calles. Sin embargo, oirás el rezo 5 veces al día que hacen los musulmanes con altoparlantes. También hay que entender que esto es un cumplimiento profético. La Biblia señala que en el tiempo de la gran tribulación serán sueltas las langostas del abismo y que atormentarán a la humanidad por un determinado tiempo. En el simbolismo bíblico, estas langostas que salen del abismo son los ejércitos musulmanes que van a arrasar con gran parte de la población. Sin embargo, aún en estos tiempos y mucho más aquí en Bolivia y en Latinoamérica, que se tiene la libertad de hablar acerca del verdadero Dios, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que creó los cielos y la tierra, debemos hacerlo. Y no nos podemos amedrentar simplemente porque haya personas que no quieren escuchar o haya personas que lamentablemente hayan sido lastimadas y heridas por la religión. Quiero compartir con ustedes la siguiente porción bíblica que dice: misericordia quiero y no sacrificio. Muchas personas en estos últimos meses del año, como les dije hace unos minutos, se ponen a recapacitar acerca de qué es lo que han hecho el año que está terminando y qué es lo que planean hacer el siguiente año que está iniciando. Por tal razón, también esta introspección que hacen de sí mismos muchas veces genera en las personas cierta ansiedad, depresión muchas veces. Y es muy interesante ver cómo el enemigo de las almas de los hombres se ha hecho muy hábil en manejar estas situaciones para llevar a la gente a desenlaces de los cuales son lamentablemente el infierno. Muchas personas se sienten solas muchas veces cuando hacen esta inspección de sus vidas a los finales, en el final de los meses, noviembre, diciembre, y descubren que pudieron haber hecho algo más este año, pudieron haber aprovechado tal vez mejor el tiempo, dicen ellos. Entonces, el enemigo de las almas, de tu alma y de mi alma, inmediatamente planta una semilla de temor a lo que va a ser el futuro. Tal vez el enemigo viene a ti, no abiertamente. Muchos piensan que Satanás viene con cuernos grandes, que su cuerpo es todo de rojo, tiene una cola y un tridente. Pero la realidad es que Satanás es mucho más sutil en la forma en que se presenta a los hombres. Tiene muchas formas de hacerlo. Una de sus maneras favoritas es plantar pensamientos en la mente de los hombres, para que luego estos pensamientos tengan un fruto. Muchas veces puede ser la depresión, desesperación, incluso muchos llegan a pensar en el suicidio en estos tiempos. Como les dije, estas cosas no suceden porque sí. La manera en que Satanás trabaja con sus ángeles no es algo que los hombres que no conocen a Dios puedan entender, es muy sutil. Así que déjame explicarte lo siguiente. Muchas veces
cuando se es joven sobre todo, se tiene cierta expectación acerca de qué va a ser de mi vida, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a estudiar, o estoy estudiando de la manera correcta, o he escogido la carrera correcta, o incluso cuando ni siquiera se ha terminado el colegio, muchos jóvenes piensan en huir de sus casas porque descubren que se han aplazado, descubren que tienen malas notas, y muchas veces los jóvenes que todavía no han terminado el colegio tienen las expectativas de sus padres. Quieren que sean buenos alumnos, quieren que tengan las mejores notas. Eso no es nada malo. Sin embargo, cuando los jóvenes descubren que no pudieron cumplir las expectativas que se tenía de ellos, entonces comienzan a pensar en huir de casa. Incluso se ha llegado a casos graves del suicidio. Ahora déjame explicarte algo. Todo esto es un trabajo en la mente de las personas. Todo inicia con un pensamiento. Tal vez sería mejor que me vaya de la casa. Tal vez sería mejor que deje de estudiar y comience a trabajar viendo que al tal o al cual le va mejor. Sin embargo, también es necesario que entiendas que para todos nosotros Dios ha tenido un propósito. A unos Dios les ha concedido el trabajar, a otros les ha concedido el estudiar, a otros les ha concedido hacer negocios y a otros el utilizar su mente de una manera prodigiosa. Sin embargo, en estos días y sobre todo en esta época del año, es muy común encontrar a gente que está en depresión. Tú puedes tener amigos, puedes tener familia, estar con ellos, y aún así, en tu interior, dentro de ti, sientes que hay algo que te dice que no estás haciendo lo correcto, y todo el tiempo te sientes en tristeza. Eso no es algo que Dios quiera, porque hay una tristeza que es para arrepentimiento, dice la Biblia, y hay otra tristeza que viene solamente para contristar tu alma, y es como un tormento. De esa tristeza, de ese tipo de tristezas, es de las cuales Dios quiere liberarte. Quiere que sepas que no estás solo. Quiere que sepas que no importa cuánto daño te han provocado, Dios quiere y puede solucionarlo. Sin embargo, déjame explicarte lo siguiente. Hay mucha gente que dice, ¿por qué debería ir a la iglesia? Y una persona que dice creer en Dios, pero no conoce a Dios, no puede entender el valor que hay en congregarse delante de Dios, ir a una iglesia. Así que voy a explicarte lo siguiente. Si tú le preguntas a una persona que es creyente, ¿por qué debería ir a la iglesia? Inmediatamente te va a decir que la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Han citado la Biblia y es correcto. Sin embargo, si tú preguntas a las personas de la iglesia cómo es que llegaron ahí, muchas te dirán, estaba enfermo y los médicos me desahuciaron. Intenté todo y la única solución que me quedaba era Dios. Otras te dirán, tenía deudas muy grandes que no podía pagar y no me quedó otra solución que venir y buscar a Dios. Hay incluso algunos casos en donde el brujo le manda a las personas a la iglesia, no porque el brujo sea bueno, si el brujo no se arrepiente se va para el infierno, pero algunas veces los manda porque los brujos no pueden hacer nada ya. Entonces buscan un poder superior, buscan al Dios que todo lo creó, y esa es una de las muchas razones por las que a veces la gente recién entiende el valor de ir a la iglesia. Sin embargo, también déjame decirte algo. Hace algún tiempo, cuando yo predicaba, al terminar de compartir la palabra, se me acercó un joven de aproximadamente 14, 15 años con su hermana y me dijo, ¿por qué debería ir a la iglesia? Yo traté de explicarle el valor que tiene el que uno se congregue delante de Dios, el tener comunión con los hermanos, el aprender de la palabra de Dios, el entregarse a Dios completamente. Sin embargo, el joven no entendió. Tiempo después, mientras yo meditaba en esta situación que me ocurrió, consulté con Dios y Él me dijo que muchas personas no van a entender el valor de ir a la iglesia hasta que nazcan de nuevo. Como les dije, muchos van porque tenían un problema muy grande, una deuda muy grande, o estaban enfermos y habían sido desahuciados
Entonces van a la iglesia, Dios los sana, encuentran la solución, incluso sus deudas mágicamente parecieran desaparecer, pero no es mágicamente, es Dios. En algunos casos incluso son otras personas que llegan, pagan las deudas y desaparecen de sus vidas. Sin embargo, Dios me dijo, todas esas personas que han visto el poder de Dios han nacido de nuevo y por eso ahora comprenden recién el valor de estar en la iglesia, de escuchar la palabra, de aprender más acerca de Dios. Pero las personas que están en la calle, muchos de ellos no entienden el valor de congregarse en una iglesia y no lo entenderán hasta que nazcan de nuevo. Jesús explicó lo siguiente, que para ver el reino de los cielos es necesario que nazcamos del Espíritu Santo. Para nacer del Espíritu Santo se necesitan dos elementos, sangre y agua. Es lo que Jesús dijo cuando se reunió con uno de los eruditos más entendidos en la Biblia de su tiempo. Le dijo, es necesario que nazcas de la sangre y del agua. Ahora déjame explicarte lo siguiente. ¿Por qué Jesús dijo de la sangre y del agua? ¿Y por qué nacer de sangre y agua conducen a un nacimiento del Espíritu Santo? En los tiempos de la ley de Moisés, la sangre cubría el pecado. La sangre de los corderos, de los machos cabríos, cubría el pecado. No lo quitaba, simplemente lo cubría. Y el agua era un baño ritual que implicaba la limpieza del cuerpo, pero no podía purificar la mente y el corazón. Cuando Jesús estuvo en la cruz y fue atravesado su costado por la lanza romana, salió, dice la Biblia, sangre y agua. La sangre de Jesús no cubre el pecado de los hombres, sino que lo quita de en medio. Dios olvida completamente tus pecados por medio de la sangre de Jesús el momento en que tú los confiesas y te apartas de ellos. Pero también salió agua del costado de Jesús. Esto implica una limpieza tanto del corazón y de la mente, que ya no piensas de la misma manera, ya no sientes de la misma manera. Es por eso que cuando la lanza romana atravesó el costado de Jesús salió sangre y agua. En un simbolismo, esto implica que cuando tú pones tu fe en Jesús, tu manera de pensar, tu manera de sentir y tus pecados son completamente quitados. Y viene algo nuevo, algo que humanamente no se puede conseguir, algo que el conocimiento humano no puede alcanzar. Y eso es el nacimiento del Espíritu Santo. Tú naces del Espíritu de Dios, es decir, ya no eres más hijo de tu papá y de tu mamá, ahora eres hijo o hija de Dios. El Espíritu Santo viene a tu vida no solamente para instruirte acerca de las cosas espirituales, no solamente para moldear unas cosas un poco mejores o para pasar una mano de pintura en una casa vieja, no. El Espíritu Santo viene para hacer nuevas todas las cosas. Es por eso que te decía que aquellas personas que en este tiempo tienen pensamientos de depresión, de suicidio, de ansiedad, cuando conocen a Dios, realmente conocen a Dios de verdad y no a la manera de la religión, entonces están alegres, llenos de vida, ya no ven las cosas de la misma manera, porque el Espíritu Santo está con ellos. Tú podrías estar caminando por la calle y si has nacido de nuevo, mirarás un árbol y dirás, qué hermoso árbol. Mirarás una roca y dirás, qué hermosa roca. ¿Y sabes por qué? Porque el Espíritu Santo renueva tu forma de ver todas las cosas, renueva tus pensamientos, renueva tu forma de entender el mundo y todo lo que acontece en él. El Espíritu Santo en estos días es muy necesario. Piensa en esto. Los apóstoles, después que recibieron la comisión de Jesús de ir y predicar en todo lugar, no fueron inmediatamente a predicar, sino que dice la Biblia, esperaron conforme a la palabra en oración, en ayuno y buscando a Dios hasta que vino a ellos el Espíritu Santo. Ahora piensa tú en esto. Los discípulos fueron instruidos directamente por Jesús, caminaron con él 3 años y medio, aprendieron de él. Jesús les enseñó
lo que realmente significaba conocer a Dios, y aún así tuvieron que esperar al Espíritu Santo. ¿Cuánto más tú y yo, que hemos recibido instrucción tal vez de un hombre, en una escuela, en una universidad o en un instituto? Sin embargo, aún tenemos esa sensación dentro de nosotros de que algo no está bien, de que algo no es correcto. Vemos los acontecimientos alrededor del mundo y decimos, ¿cómo es que el mundo, siendo tan hermoso, puede producir gente tan malvada? Y tú dirás, ¿y por qué Dios no hace algo? Y la respuesta es simple: Dios ya lo hizo, es el hombre el que no quiere aceptarlo. Es como decir que yo tengo un jaboncillo y un shampoo en mi casa, pero porque no quiero usarlos, entonces ando sucio. Pero tengo ahí los instrumentos para mantener limpio mi cuerpo. Es exactamente lo mismo con los hombres. Dios ya nos entregó a Jesucristo, y la maldad que hay ahora es porque no aceptamos el regalo de Dios que vino a través de su Hijo. Por eso es que la maldad en el mundo crece tanto. Sin embargo, no tienes que sorprenderte, porque la Biblia dice que esto irá acrecentándose. Cada vez habrá muchas más malas noticias, muchos más informes acerca de cosas que acontecen que son, a nuestro parecer, malos, y lo son. Nosotros podemos juzgar muchas cosas como buenas y malas, pero Dios, que juzga todas las cosas, conoce la verdad, porque Dios no ve solamente las acciones, también conoce las intenciones detrás de esas acciones. Por tal razón, tú que hoy me escuchas, que estás en este lugar, tienes que entender que Dios no envió al mundo a Jesucristo para condenar al mundo, sino que el mundo se condena a sí mismo al rechazar el regalo de Dios. Por eso es que Juan el apóstol escribió que Dios a lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Hoy en este día quiero que entiendas esto y pongas estas palabras en tu corazón. No es el deseo de Dios el sufrimiento de los hombres. No es el deseo de Dios las enfermedades que atravesamos. No es el deseo de Dios los problemas en los que a veces nosotros nos metemos por imprudentes, sino que el deseo del corazón de Dios es que invitemos al Espíritu Santo a nuestras vidas y que el Espíritu Santo comience a guiarnos. Así es como vamos a llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, también quiero que entiendas algo. No quisiera dejarte y decirte que cuando vengas a Jesús todo va a ser color de rosa. Van a venir situaciones que humanamente no vas a poder controlar, no vas a poder manejar. Sin embargo, el Espíritu Santo que morará en ti, Él será quien las solucione por ti. Permitirá algunas veces el sufrimiento y el dolor, sí, pero nunca lo hará sin un propósito. Debemos recordar que todos los apóstoles fueron martirizados. Solamente Juan murió de acuerdo a la historia por causas naturales. Todos los demás fueron desollados vivos, crucificados, apedreados, decapitados y muertos de diferentes formas. Pero ellos, sabiendo que iban a recibir un galardón mucho mejor que el oro o la plata de este mundo, que las riquezas o las posesiones materiales, con alegría entregaron su vida por la causa de Jesucristo. En este día no he venido a presentarte una religión. El mundo está lleno de religiones y te aseguro que el infierno está lleno de personas religiosas. Pero te he venido a presentar a un Cristo vivo, a un Espíritu Santo que viene del Dios y Padre de toda la creación, que quiere entrar en tu vida, que quiere tomar control de las situaciones que tú no puedes manejar, que quiere sanar tu cuerpo, que quiere sanar tu mente y tu corazón, que quiere ayudarte en todas las cosas. También quiere ver que progreses, tanto espiritualmente como emocionalmente y también materialmente. Quiere bendecirte en todas las áreas de tu vida. Y eso lo hará si tú le permites entrar. No es a mí a quien tienes que aceptar. No es
una iglesia, una religión, es a Jesucristo. Cuando tengas a Jesucristo, la situación que estés atravesando, la atravesarás con alegría. La situación que estés viviendo, la pondrás en las manos de Dios y hallarás solución. Por eso que, te repito una vez más, si en estos últimos meses del año tú has tenido esta retrospectiva, eres joven o eres anciano, estás en un instituto, universidad o aún en el colegio y no sabes qué va a hacer de ti, entrega tu vida a Dios. Dios va a poner solución, Dios va a marcar el camino, Dios va a poner en tus manos aquello que Él realmente ha preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. No es que ahora recién Dios va a preparar algo, no, Él ya lo tenía listo desde antes de que tú nacieras. Pero muchas veces por causa del pecado y de la maldad del mundo, Dios no puede poner estas bendiciones en nuestras manos porque no estamos listos para manejarlas. Es como poner detrás del volante a un niño de 4 años. Así que en este día, querido amigo, querida amiga que estás en este lugar, te invito de todo corazón a buscar a Dios, a acercarte a Él. Tienes que buscar al Padre en el nombre del Hijo y pedir que te llene con el Espíritu Santo. Así de sencillo es. No necesitas a nadie más. No necesitas ni a la Virgen, ni al Santo, ni al sacerdote, ni al pastor. Necesitas a Jesucristo y al Espíritu de Dios. Y la Biblia dice lo siguiente, que el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Esto implica que cuando tú tengas al Espíritu Santo, a medida que vayas creciendo en el conocimiento y la comunión con Dios, también se te van a revelar los secretos del mundo espiritual. Mucha gente dice hoy, yo no creo en Dios, pero creen en lo que Dios llama malo, en lo que Dios aborrece. Así que hoy en este día te invito a hacer esta oración conmigo. Tal vez ha sido muy corto lo que he compartido con ustedes, pero lo he hecho de todo corazón, para que en estos tiempos que estamos viviendo no desfallezcas en tu esperanza, porque Jesucristo es la verdadera esperanza. En el mundo vas a seguir viendo la maldad acrecentarse más cada día, pero el que está con Jesucristo tiene verdadera esperanza, porque sabe que aunque a su cuerpo le pueda pasar algo, su alma está en las manos de Dios, y Dios será fiel para salvarte. Déjame darte algunos consejos. Tienes que buscar a Dios en oración y tienes que preguntarle qué lugar es el que Él ha preparado para ti, para que tú te congregues. Es decir, cuál iglesia es la que Dios ha preparado para ti. No es solamente ir a cualquier lugar, porque también hay muchos engañadores que levantan el nombre de Dios para enriquecerse ellos. Es por eso que Dios también nos dio al Espíritu Santo, para que sea Él quien nos guíe al lugar donde debemos estar, para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe a una iglesia donde realmente sea Él quien tiene el control. También es necesario que ores todos los días y también leas la palabra de Dios. Al principio tal vez no la vas a comprender, pero mientras seas constante en la oración y la lectura, también el Espíritu Santo va a abrir delante de ti toda la revelación bíblica. Así que creo que eso es lo primero para empezar. Más adelante Dios te guiará a las cosas que Él ha destinado para ti. Para terminar, permíteme hacer una oración por ti, para bendecir tu vida, tu negocio, tu trabajo, tus estudios, cualquier cosa que estés haciendo. Permíteme orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias hoy en este día, Señor, porque te ha placido reunir a estas personas en este lugar, no para oírme a mí, como si tuviera algo bueno que decir, Señor, sino para oír tu palabra. Te doy las gracias por todos ellos. Te ruego en el nombre de Jesús, bendiga sus negocios, sus trabajos, sus estudios y todo lugar, Señor, donde ellos desarrollen su vida, sean también de bendición. Te ruego también, libere sus almas y sus espíritus de la opresión diabólica, Padre Santo, del estrés,
de la ansiedad, de la depresión, de las deudas o la enfermedad. Padre, tú tienes todo el poder, dice tu Biblia y tu palabra. No es mi palabra, Señor, la que está en juego, sino la tuya. Ahora, en el nombre de Jesús, Padre Santo, todo espíritu inmundo que atormenta sus vidas, que atormenta sus almas, es reprendido en el nombre de Jesús y es echado fuera de ellos. Sean cubiertos con la sangre de Cristo y rodeados de ángeles, para que a partir de hoy y de este día, Padre Santo, puedan acercarse a ti libremente. En el nombre de Jesús te doy las gracias por todas estas almas que tú tanto amas y que tanto aprecias y que de tan preciosas son para ti, que entregaste a tu Hijo Jesucristo por todas ellas. En el nombre de Jesús, Padre, te doy las gracias. Amén y amén. Estimados hermanos y amigos, gracias por ver el video. Si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón y quieres reconciliarte con Dios o aceptar a Jesús como Señor y Salvador, te invito a hacer esta oración conmigo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón, Señor, por haber hecho las cosas que no te agradan. Te ruego, Dios mío, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que limpies mis pecados, que me llenes con tu Espíritu Santo, y me guíes, Señor, en caminar contigo a partir de este día. Te doy las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración conmigo, déjame darte un consejo. Ora a Dios para que te dirija hacia una congregación y llénate del Espíritu Santo. Lee la Biblia y ora, y el Señor te va a ayudar en tu caminar con Cristo. Si no llego a conocerte en este mundo, nos conoceremos sin duda en el reino de los cielos cuando nos encontremos allá arriba. Gracias, que Dios les bendiga.